Bueno, ok, les doy la bienvenida a esta clase, que sería correlativamente la número 21, entiendo, del curso de análisis de procesos químicos, ya, donde comenzamos a ver la materia, la última materia del curso, que es optimización, ¿ya? Y yo le llamo a esta materia optimización de procesos, porque el objetivo siempre es verlos desde una mirada procesista, ¿ya? Mi área de investigación, para quienes no me conocen, es justamente esto. Yo trabajo en desarrollar algoritmos de optimización, ¿ya? Y básicamente, así como en específico, trabajo desarrollando algoritmos de optimización bajo ambiente incierto, ¿ya? O sea, básicamente aplicando todos estos algoritmos que vamos a ver, más los que vamos a ver en adelante, que son los de programación lineal, que son los que yo trabajo más en detalle, ¿ya? Que es mi especialidad, como mi subespecialidad, por decirlo así, ¿ya? Que es la programación no lineal. Eh, y considerar también elementos que son como de ADI, ya de estadística, de elementos que permiten describir ciertos comportamientos que son aleatorios e inciertos y cómo estos comportamientos que son aleatorios e inciertos se mezclan con la programación matemática, que es la metodología para resolver problemas de optimización aplicada a los procesos productivos, con la idea de mejorar las decisiones que se toman en las instalaciones, ya instalaciones que pueden ser de distintos tipos. ¿Ya? Entonces, básicamente es un área, no sé, que tiene bastante, recientemente nueva y que tiene bastante salida, sobre todo en este cambio de paradigma que se está viviendo en la producción, que se llama la revolución, la industria 4.0, así se llama, ese es el nombre, y que tiene que ver con cómo usamos los datos para tomar mejores decisiones. Entonces yo trabajo en esa área, y básicamente lo que aplico son técnicas de optimización basadas en programación matemática, lo que vamos a ver durante estas clases, en conjunto con elementos estadísticos para mejorar las decisiones que se pueden tomar desde una perspectiva sistemática, es decir, considerando modelos fenomenológicos, considerando modelos probabilísticos, etc. ¿Ya? Y también trabajo desde esa misma idea con, con una metodología que se llama de aprendizaje, ¿ya? Y que tiene que ver fundamentalmente con cómo se utilizan los datos para aprender a partir de ellos y entonces tener modelos fenomenológicos que se vayan ajustando a los datos experimentales, pero que al mismo tiempo cumplan las leyes físicas, ya las leyes de conservación, como el área así muy bien en general. Entonces esta parte del curso a mí me gusta mucho porque básicamente les puedo contar de toda la experiencia que yo tengo tanto en aplicaciones en investigación como también las aplicaciones en la industria. Yo trabajo bueno, con distintos convenios con la industria acá en Chile y tengo varios memoristas y tesistas que trabajan aplicando conceptos de aprendizaje, de optimización en los distintos ejemplos que desarrollan en sus empresas. ¿Ya? De pronto, por ejemplo, estamos trabajando con gente de SGS y gente de Andritz, desarrollando distintos sistemas de supervisión de procesos para la optimización, ya sea de eficiencia de bombas o para minimizar las fallas operacionales en los molinos SAC. Tenemos ahí varios desarrollos. Entonces vamos a partir con esta introducción y vamos a ver algunos tópicos asociados a la programación lineal, por eso hice ahí programación lineal parte 1. ¿Ya? Este tópico es nuevo para este curso, para el curso IQA 371. Ok, bueno, entonces la idea de la optimización, de lo que vamos a ver, es que intentemos ahora sistematizar lo que hemos visto a través del curso, a través de todas las clases que hemos visto hasta ahora, ya que por lo mismo llegamos a esta última clase correspondiente esta a a la cúlmine, ya que hablábamos de este diagrama de cebolla donde teníamos el modelado, la simulación y ahora estamos en la optimización. ¿Ya? Lo que veíamos hasta antes de estas clases de optimización es que si queríamos simular, necesitábamos conocer entonces la información asociada a las variables de decisión, ¿ya? Las cuales entraban dentro de un modelo que se simulaba mediante algoritmos matemáticos, ya métodos numéricos, dependiendo del problema que obtenía, era la metodología de simulación que aplicaba, ya con el objetivo de mejorar un funcional, una función, un KPI, que se llama generalmente, ¿ya? Y eso lo hacíamos como, por darle un nombre bien coloquial, a fuerza bruta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente probábamos distintas combinaciones de las variables de decisión. Por ejemplo, cuando teníamos dos variables de decisión, lo que hacíamos era intersectar todas las posibles combinaciones dentro de un determinado rango, y entonces estudiábamos en la intersección de dos rangos todos los posibles valores de los funcionales, y a partir de eso encontrábamos el punto óptimo, ya que es lo que hicieron en sus evaluaciones anteriores y, bueno, en adelante. Ahora la idea es tomar tomar
estos conceptos de análisis paramétrico y complementarlos con algoritmos de optimización, con el objetivo de que en vez de que busquemos las cosas en espacios, por ejemplo, multidimensionales de las variables de decisión, U1 y U2, buscando a fuerza bruta, o sea, probando todas las posibles combinaciones de valores para encontrar el óptimo, ser capaces de quizás, partiendo de un punto inicial, por ejemplo encontrar de manera mm, más rápida, más eficiente, con menos evaluaciones, el punto óptimo, que puede o no cumplir ciertas, que podría o cumplir ciertas restricciones que imponemos, por ejemplo, restricciones de seguridad, ¿ya? Que quizás de otra forma sería como mucho más complejo hacer el análisis, puesto que requeriríamos muchas simulaciones. Quizás acá lo que podemos hacer es pensar que la optimización se puede entender como un sistema que se acopla a la simulación para que me entregue posibles valores de las variables de decisión que mejoran un determinado KPI, ¿ya? Sujeto a ciertas restricciones. ¿Ya? Entonces, eso, dicho como aparece acá, la idea es que hasta ahora lo que hicimos fue intentar encontrar condiciones que mejoran la medida de una medida de performance de un proceso, un KPI. ¿Ya? Entonces, básicamente ese KPI lo podíamos relacionar con el valor de las variables de decisión y encontrábamos el valor de las variables de decisión que optimizaban este KPI, que lo hacían mejor dentro de un determinado rango. Ese KPI podía ser rendimiento, podía ser pérdidas, ¿ya? Los cuales la idea es o reducirlos o aumentarlos dependiendo de lo que se requiera. ¿Ya? Pero básicamente la idea siempre, o la idea que yo he querido transmitir en este curso es utilizar las metodologías de modelado y simulación para mejorar un sistema, para mejorar una medida de un sistema, para encontrar las condiciones de operación que mejoran esta medida del sistema. ¿Ya? Entonces la motivación ahora es cómo esto lo podemos automatizar. ¿Ya? ¿Cómo podemos de manera automática, de manera sistemática, encontrar una solución que mejore nuestro sistema siguiendo un camino que implique menos evaluaciones o menos simulaciones? ¿Por qué? Porque si ustedes observaron, las simulaciones pueden ser muy costosas computacionalmente, se pueden demorar mucho. Entonces, si yo quiero tener una solución en un tiempo finito, limitado, quizás no me sirve hacer esta búsqueda de la fuerza. O quizás la búsqueda de la fuerza es buena o funciona cuando tengo 2 dimensiones, pero cuando tengo 3 dimensiones o 4 dimensiones, la cosa ya no son tan sencillas ni tan rápidas. Ya porque las intersecciones, porque el problema de búsqueda es combinatorial, o sea, se genera una combinatoria de todos los posibles elementos y es un número muy grande. Entonces, básicamente la idea es intentar encontrar sistemáticamente eso. ¿Ya? O sea, básicamente, dicho de otra forma, la optimización va a ser aquella herramienta que, utilizando conceptos de simulación y de modelado, nos van a permitir, entonces, mejorar este KPI. Y para eso, entonces, la optimización se encargará de probar distintos valores de las variables de decisión hasta que este KPI tenga un valor máximo o mínimo, dependiendo del problema que queramos resolver. ¿Ya? Dependiendo del problema de optimización, dependiendo de la metodología de optimización, perdón, hay veces que el optimizador solo va a entregar el valor de las variables de decisión y o también el optimizador puede entregar también las variables dependientes. ¿Ya? Y eso tiene que ver fundamentalmente con distintos paradigmas de cómo se resuelven los problemas de optimización. Pero el concepto fundamental sigue siendo el mismo, que es aplicar las herramientas de modelado de simulación acopladas los algoritmos de optimización de tal manera de manera sistemática encontrar las condiciones operacionales que mejoran este rendimiento, este KPI. Entonces, para tal efecto vamos a tener algunas definiciones y luego vamos a partir con algún problema que es el problema lineal. ¿Ya? Entonces, la definición que vamos a dar es que la optimización va a ser una herramienta que nos permite encontrar la mejor, entre comillas, solución para un proceso o sistema respetando sus restricciones. ¿Por qué entre comillas? Y aquí es súper importante que lo tengamos claro. Y es justamente parte de lo que yo les comento que es mi área de trabajo. ¿Ya? Porque todo lo que hacemos está asociado a un modelo, f de x, y alfa, por ejemplo, igual a 0. ¿Ya? Y este modelo es un modelo que es fenomenológico, pero es siempre una abstracción de la realidad. ¿Ya? El modelo es una representación matemática de la física. ¿Ya? Y resulta que la física es mucho más compleja que las herramientas matemáticas que aprendemos en un tiempo finito de estudio. ¿Ya? Eso implica que nuestro modelo es una aproximación de la realidad, ¿ya? De la física. ¿Qué implica eso? Que lo que nosotros y nosotras podamos resolver en optimización y en programación matemática, que es la metodología que les voy a mostrar en estas clases,
va a ser una solución aproximada de la solución real. ¿Ya? Entonces, es la mejor solución para un proceso sistema, considerando que los modelos tienen asociadas ciertas incertezas, ciertos supuestos que, decirlo de una forma, no sé, no peyorativa, pero sí, distorsionan la representación de la realidad. ¿Por qué? Porque la matemática se queda corta al momento de la representación de la realidad, porque necesitamos generar supuestos. Los supuestos típicos que podemos pensar, a los cuales nos hemos expuesto como ingenieras e ingenieros, son, por ejemplo, los supuestos de equilibrio. Los sistemas no están en equilibrio realmente, pero nosotros, para modelar los sistemas, tenemos que asumir eso. ¿Por qué sabemos que no están en equilibrio? Porque el equilibrio es una condición, un concepto que ocurre en el infinito, y las cosas nunca funcionan, nunca suceden en el infinito. Entonces, pero tenemos que recurrir a eso para tener un modelo que pueda ser representado matemáticamente. ¿Ya? Por ejemplo, también podríamos considerar ciertas condiciones asociadas a supuestos de idealidad. ¿Ya? Los supuestos de idealidad lo que hacen es alejarnos de la realidad, pero nos permiten obtener modelos que pueden ser simulados y, por supuesto, también optimizados. Entonces, todos estos elementos son aproximaciones y supuestos que nos permiten obtener modelos, pero que nos alejan, entonces, las soluciones de los modelos con respecto a la realidad. Si los supuestos son buenos, las soluciones son más aproximadas a la realidad, pero siempre son aproximadas. ¿Ya? Más o menos aproximadas tienen que ver fundamentalmente entonces con la validez de nuestros supuestos. ¿Ya? Pero siempre va a haber supuestos y por lo tanto siempre va a haber una diferencia. Y eso quiero que les quede claro. Y la mejor solución también es porque, bueno, dependerá del algoritmo que obtengamos que usemos para resolver es la solución que nos va a entregar, en el sentido de que podríamos tener varias soluciones óptimas, óptimos locales que se llaman. Entonces no necesariamente vamos a estar trabajando con un óptimo global, sino que podríamos estar trabajando con óptimos locales, y eso no es tan terrible, en el sentido de que si somos capaces de mejorar nuestra producción en un porcentaje no muy alto, no necesariamente tiene que ser un aumento de un 15% en producción, hay veces que como nuestra matriz productiva, que está fundamentalmente basada en commodities, eh, se, se mejora, por ejemplo, en un 1%, en un 0, algo por ciento, considerando el volumen de producción que tenemos, eso es una mejora considerable y por lo tanto entonces merece la pena el estudio de esto, ¿ya? ¿Qué necesitamos para resolver un problema de optimización? Necesitamos evaluar nuestro KPI, o sea, necesitamos definir una función objetivo, ¿ya? Y esa función objetivo o KPI debiese ser una representación del proceso que es la que queremos mejorar y que debiese entonces depender de nuestras decisiones. Si no depende de nuestras decisiones, no tiene sentido un problema de optimización. ¿Ya? Ya. Y matemáticamente a ese KPI se le llama función objetivo. También tenemos que ser capaces de describir el comportamiento del sistema, ¿ya? De tal manera entonces de que nuestras variables de decisión se transformen en nuestras variables dependientes, de tal manera de que se describa un determinado proceso simulándolo matemáticamente y de esta forma entonces obtener los KPIs. Entonces, básicamente, necesitamos para esto un modelo predictivo de nuestro proceso o de nuestro sistema. Y entonces con eso podríamos resolver un problema de optimización que consistirá en determinar el valor de la o las variables que mejoran el proceso. Y para eso entonces tenemos que tener la libertad de modificar nuestro sistema experimental simulado para entonces identificar, vamos a poner acá modelo más simulación, distintos valores de los KPI. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sistema tiene que tener grados de libertad positivos. Porque si no tenemos grados de libertad positivos, nuestro sistema quedaría completamente determinado. ¿Eso quiere decir que lo que vimos hasta ahora no sirve? O sea, que vamos a llegar a grados de libertad cero. Sí. O sea, perdón. No. Sí sirve, básicamente. Sí sirve. ¿Por qué? Porque hasta la clase anterior a la que vimos, a la de hoy, los grados de libertad cero eran suponiendo que conocíamos el valor de las variables de decisión. Ahora, explícitamente vamos a decir que cierto conjunto de variables de decisión van a estar sujetas a optimización. Y entonces, básicamente vamos a decir, estos son nuestros grados de libertad o variables de decisión para la optimización. ¿Ya? Y todo eso se ve matemáticamente reflejado en esta ecuación que yo les muestro acá, ya que esta es como la forma más genérica de representar un problema de optimización. ¿Ya? Los problemas de optimización que vamos a ver
tienen una sola dirección, que es la dirección de minimización. Sin embargo, maximizar y minimizar es equivalente. Lo único que hay que hacer es multiplicar por un menos. ¿Ya? Por ejemplo, maximizar f de x es igual a minimizar menos f de x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen acá x y acá f se ve así, ¿ya? Y menos f se ve así, con un signo igual, bueno, sería así, con un signo negativo. Entonces, básicamente, el valor de x que cumple mínimo y máximo está en el mismo punto, y a lo que a nosotros nos interesa es llegar al valor de las variables que mejoran nuestro funcional, nuestro KPI. Entonces, desde ese punto de vista, tanto da si es que hago esto, considerando maximizar o minimizar, va a lo mismo. ¿Ya? Okay, entonces, el problema de optimización, ¿ya? Va a tener tres partes y va a tener siempre la misma estructura y podemos identificar ciertas partes, ¿ya? Lo primero es que un problema de optimización siempre va a partir por la palabra min, minimizar. Entonces, en la palabra min lo que nos va a entregar es la dirección. Nosotros vamos a querer minimizar este KPI. Si queremos maximizarlo, recuerda que sería equivalente a minimizar menos el KPI. Abajo de la palabra min aparecen las variables que el optimizador está disponible para identificar, para estimar, ¿ya? Para obtener, ¿ya? Y estas variables, ¿ya? Se llaman variables, ya que pueden ser variables de decisión, ¿ya? Y estas variables de decisión se llaman básicamente se llaman igual que lo que habíamos visto antes, pero acá tiene una connotación asociada a un problema de optimización, ¿ya? Entonces, las variables de decisión son aquellas en las cuales el optimizador tiene la libertad de decidir. Y como les decía, dependiendo del paradigma que resolvamos, esto va a ser las variables de decisión como las entendíamos antes, como las variables independientes, o como un revuelto de tanto las variables independientes como las variables dependientes. Y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases. ¿Ya? A continuación, el problema de optimización tiene una función objetivo que representa entonces el KPI que quiero mejorar, y viene una palabra que dice sujeto A, ¿ya? Sujeto A. Entonces, este sujeto A son las restricciones. Define cuáles son las restricciones con respecto a las cuales vamos a resolver el problema de optimización. Queremos mejorar el KPI, pero sujeto a ciertos límites, ciertos bordes, ciertas restricciones. ¿Ya? Estas restricciones pueden ser de dos tipos. Restricciones de igualdad, las cuales entonces relacionan las variables de decisión relacionan las variables de decisión entre ellas mediante relaciones de igualdad, ese igual que está ahí, ya es un vector de restricciones de igualdad. Entonces podríamos tener h1 de x igual a 0, h2 de x igual a 0, y así sucesivamente. ¿Ya? Y tenemos también restricciones que relacionan las variables de decisión, pero ahora mediante desigualdades. Y también estos son vectores, sería el vector de restricciones de desigualdad, G1 hasta GNG, por ejemplo, de X, menor o igual que 0. ¿Ya? Y entonces teníamos H1 hasta HNH, el número de restricciones. Entonces toda esta información es importante porque básicamente nos está indicando que las restricciones son vectores, o pueden ser vectores. ¿Ya? Y pueden ser de dos tipos, tanto de igualdad como de desigualdad. Las vamos a poner acá menor o igual que 0, en algunos casos va a ser mayor o igual que 0. La relación entre ellas dos es también con un signo negativo. ¿Ya? Y también podemos definir ciertas restricciones asociadas directamente a las variables de decisión, como que ellas pertenezcan a un determinado set, a un determinado límite, a un determinado borde, ¿ya? Un determinado set que se llama, de hecho, convex set, de hecho, si es que trabajáramos con optimización convexa. ¿Ya? De acá, ¿qué cosas tienen que tener presente? Y es importante que no nos olvidemos. ¿Qué cosas son vectores y qué cosas son escalares? O qué cosas pueden ser vectores y qué cosas no pueden ser vectores, mejor. ¿Ya? Las variables pueden ser vectores. Puede estar compuesta de los x1, x2, y incluso puede estar el u1 hasta el UNU. Puede ser eso, en x. ¿Ya? Eso tiene que ver con, como les explicaba, con el paradigma de optimización que vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué otra cosa puede ser vector? Las relaciones de igualdad. Ya que realmente estas relaciones de igualdad básicamente lo que hacen es relacionar las variables, y por lo tanto generalmente se pueden entender como el modelo predictivo del proceso, porque el modelo predictivo del proceso es aquel que define
una representación física hasta una representación matemática. Entonces eso siempre van a estar las relaciones de igualdad, ¿ya? Y las relaciones de igualdad, para cuando veíamos simulación, habíamos definido que podían ser varias ecuaciones, por lo tanto son vectores. Y lo mismo con las restricciones de desigualdad. Pero hay algo que no es un vector, y es la función objetivo. F de x es siempre un escalar, ¿ya? Si no es un escalar, no sirve para lo que vamos a hacer, ¿ya? ¿Existe optimización que el f no es un escalar? Sí, se llama optimización multiobjetivo, y es un tópico que se estudia como optimización avanzada y tiene aplicaciones que son bien particulares, ¿ya? Si les interesa saber un poco más al respecto, pueden buscar información asociada, por ejemplo, a un concepto que se llama el frente de Pareto, ¿ya? Hay unos conceptos que se llaman punto utopía, ya que es una solución de compromiso entre varios objetivos, cada uno de ellos asociados a una componente de un vector de función objetivo. Pero para nuestro caso, la función objetivo va a ser siempre un escalar, ¿ya? Entonces es un KPI. ¿Qué pasa si yo tengo objetivos distintos? Los puedo entonces unir en un solo KPI grande. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo quiero, al mismo tiempo, imagínense que quiero maximizar la ganancia y también quiero minimizar, por ejemplo, la emisión. Quiero hacer eso. Si ese es el objetivo, entonces lo que puedo hacer es tomar estos dos KPIs y entonces unirlos en uno solo. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, podemos mm, sumar los dos objetivos, por ejemplo, multiplicar por un elemento de ponderación, donde pongo, por ejemplo, pondero en un determinado índice la ganancia, más en un determinado índice la emisión. Y entonces el KPI que obtengo es un KPI que sigue siendo un escalar, no tiene dos dimensiones, ¿ya? Generalmente estos coeficientes se pueden determinar a partir de, por ejemplo, una evaluación económica. ¿Qué significa la ganancia y qué significa emitir? ¿Cuánto me cuesta emitir? Entonces, básicamente, si bien a mí no me gusta usar la palabra que todo al final se transforma en lucas, en este caso en particular, si tenemos objetivos contrapuestos, la idea sería entonces transformar todo en lucas, para entonces transformar todo en un solo KPI, ya que sea escalar. O algún, por ejemplo, KPI que tenga que ver con sostenibilidad, ¿ya? Y para eso también hay harta literatura nueva, toda ella, asociada a ciertos indicadores que unen distintos indicadores de la planta en indicadores que hablan de la sostenibilidad de un determinado proceso. Y merece mucho la pena estudiarlos y que están enmarcados dentro, por ejemplo, de los análisis de ciclo de vida, ¿ya? Los análisis de ciclo de vida utilizan mucho de estas herramientas para entonces definir condiciones operacionales que mejoren el ciclo de vida de un determinado proceso. Entonces también hay harto material ahí que pueden ustedes buscar y se los dejo como para ustedes para que sigan si les interesa el tópico, ¿ya? Entonces, dicho todo esto, la idea es entonces resolver este problema de optimización que tiene todos estos elementos, y para eso entonces vamos a utilizar una herramienta que se llama programación matemática, ¿ya? La programación matemática es una forma de resolver un problema de optimización sin tener que experimentar, ¿ya? Pero es posible resolver un problema de optimización de otras formas, ¿ya? Por ejemplo, experimentalmente, ¿ya? Si ustedes tuvieron clases conmigo, con el profesor que sea, o profesora que sea, de estadística, cuando ven diseño de experimentos y ven superficie de respuesta y el algoritmo de mejora continua asociado a la superficie de respuesta, lo que ustedes hacen es también aprender a resolver un problema de optimización. Pero en vez de iterar con un modelo fenomenológico, lo que hacen es iterar con un modelo, en este caso un modelo empírico basado en datos, el cual se acompaña con herramientas asociadas, por ejemplo, a la pendiente de máximo ascenso, asociado también a evidencia de falta de ajuste, todos los términos que ustedes ven en la parte de superficie de respuesta, es finalmente la resolución de un problema de optimización, pero en vez de iterar con un modelo, iteramos directamente con el sistema experimental, más la información que podemos sacar de los datos con modelos empíricos. Entonces, te parece bastante, ¿ya? Entonces, en vez de eso, ya la optimización que se aplica a diario, por ejemplo, con métodos de prueba y error o métodos más sistemáticos, que están asociados a la experimentación es costosa, ¿ya? Y no necesariamente vamos a encontrar las mejores soluciones si no hacemos un procedimiento como este así de sistemático, ¿ya? Porque este procedimiento sistemático sí me entrega súper buenas soluciones, pero si nos olvidamos de eso y pensamos en algo prueba y error, quizás
vamos a flaquear en encontrar la solución final. Y también, bueno, está asociado a ciertos problemas que podrían aparecer de factibilidad técnica de experimentar tanto y de seguridad asociada a las experimentaciones. Entonces, en vez de eso, se puede utilizar como una herramienta complementaria e incluso inicial antes de realizar este procedimiento de falta de ajuste y pendiente de máximo ascenso y modelos empíricos, una primera etapa de programación matemática donde, mediante el procedimiento de optimización asociado a un modelo, lo que hacemos es encontrar un punto de operación óptimo que mejora el modelo, el cual luego se puede refinar a partir de estos procedimientos experimentales. ¿Ya? De hecho, mi área de investigación justamente va en esa dirección. ¿Ya? Entonces, en este curso vamos a ver la optimización desde el punto de vista de la programación matemática con el objetivo final de que ustedes tengan para un modelo dado un valor de las variables de decisión que maximizan o minimizan un determinado funcional sujeto a unas restricciones. Ya saben cómo plantear las restricciones porque ya saben modelar. Entonces vamos a estudiar condiciones necesarias para la caracterización, los métodos numéricos para encontrarlo y la aplicación a continuación a sistemas de ingeniería química e ingeniería de procesos. ¿Ya? Y aquí vamos a poner más ingeniería de procesos e ingeniería industrial si quieren, porque la parte que vamos a ver de programación lineal va por ese lado. ¿Ya? Entonces, para poder partir con los algoritmos de optimización, vamos a hacer un primer análisis asociado a qué tipo de problemas podemos encontrarnos, así como lo hicimos en simulación, que decíamos que los problemas pueden ser no lineales, lineales, dinámicos, estáticos, dependientes de la posición, parámetros concentrados, etc. Para la optimización vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a decir que la optimización se puede clasificar de muchas formas. Por ejemplo, si es que la clasificamos de acuerdo a las variables que intervienen, ¿ya? Las podemos entonces clasificar en dos tipos. Aquellas que incluyen solamente variables continuas, ¿ya? Y aquellas que son variables continuas y discretas. Para los problemas de variables continuas y discretas existen distintos tipos de problemas de optimización que tienen estas siglas. MINLP, MIP, IP, etc. Y básicamente describen problemas que son mixtos enteros, porque tienen tanto variables continuas como discretas, los cuales tienen una representación no lineal, lineal, o simplemente tengo un problema que solamente tiene variables enteras. Hay varios de esos problemas y, como les decía, esta parte es una parte que lo podrían llegar a ver en un curso de optimización avanzada. En este curso vamos a ver aquellos problemas que tienen variables continuas, ¿ya? Y estas variables continuas, para todos los problemas de optimización, donde las variables X son variables continuas, ya no toman valores discretos, sino que pueden tomar valores dentro de un determinado rango. Estos problemas después se pueden clasificar de acuerdo a si las funciones que describen el problema de optimización son o no diferenciables, porque de eso va a depender el algoritmo de resolución. Si son diferenciables, entonces vamos a poder clasificarlas de acuerdo a si son convexas, y aquí vamos a ver problemas que son tipo programación lineal, y si son no convexas, que estaría con otros algoritmos que vamos a simplemente nombrarlos. Y existen también aquellos problemas que son no diferenciables porque las derivadas en ciertos puntos no existen, y entonces para eso utilizaríamos algoritmos que son heurísticos. ¿Ya? En este curso vamos a trabajar con programación lineal y con programación no lineal, ya que son entonces para variables continuas, las cuales son diferenciables, y entonces van a tener relaciones lineales y relaciones no lineales. Y vamos a partir entonces con las relaciones lineales. ¿Ya? Entonces, la motivación termina básicamente identificando que se puede utilizar para muchísimas partes del problema, del proceso productivo, tanto que partiendo desde el diseño de un determinado proceso, como el análisis de los procesos, como la operación de los mismos y la planificación, o sea, y hay una miríada de posibles aplicaciones de la optimización, ya que básicamente van a determinar finalmente las condiciones para mejorar un funcional, el cual puede ser, por ejemplo, las condiciones es cómo debe ser una planta, cómo deben ser las interconexiones de una planta para minimizar el consumo de recursos, por ejemplo, y eso sería el diseño de un proceso. ¿Ya? Y hay libros asociados a eso que ustedes tienen en la bibliografía. Hay un libro que se llama Systematic Process Design, que pueden revisarlo, está en la biblioteca, libro súper interesante, que es una versión quizá un poco más moderna del curso de diseño de procesos que tienen ustedes. ¿Ya? Tienen también la idea de analizar los procesos, de básicamente encontrar condiciones de operación que mejoran un determinado proceso que está operando,
operación de los procesos que están asociados, por ejemplo, a mejoras en los algoritmos de control de los procesos, y la planificación, o sea, si es que les toca trabajar en planificación de la producción, cómo entonces definimos cuánto vamos a producir de cada uno de los elementos. Y eso es justamente lo que vamos a ir viendo en estas primeras clases que tienen que ver con la programación lineal. ¿Ya? Generalmente el problema de programación lineal se relaciona con la planificación de los procesos. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a aprender a conocer los algoritmos para saber cuando resolvemos en qué se basa lo que estamos resolviendo. Sabemos que necesitamos los modelos predictivos y sabemos que tenemos que definir ciertas restricciones que complementan la toma de decisiones y que básicamente definen un concepto que se llama espacio factible y que básicamente indica que la solución que encontremos, ¿ya?, debiese estar siempre dentro de un espacio factible, un espacio que asegura factibilidad, asegura condiciones de operación que son seguras, que son implementables, que no vamos a explotar básicamente, ¿ya? O que no se va a derretir un determinado material, etc. ¿Ya? Entonces, nuevamente, volvemos al problema de optimización general, ¿ya? Y ahora lo que vamos a ver, entonces, vamos a partir con la optimización, que es el primer método que vamos a ver, que es para aquellos sistemas que son lineales, ¿ya? Entonces, a continuación acá podemos observar, en la pantalla ustedes pueden estar observando qué pasa cuando un problema de optimización genérico tiene solo relaciones que son lineales con respecto a las variables de optimización. En este caso, las variables de optimización las vamos a definir como X, todas las variables disponibles, ¿ya? Y este X entonces vamos a pensar que corresponden a los U y a los X anteriores, va a estar todo metido ahí adentro, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, si es que estamos trabajando con un problema tal que el funcional KPI X se puede representar como un producto interno entre un vector de constantes C y un vector de incógnitas X, recordar nuevamente que X estaría ahora compuesto tanto de las variables U como de las variables X, todo estaría todo metido dentro del mismo saco, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener es una función que va a ser una función que va a tener una representación lineal. Si a eso también le sumamos que tenemos un modelo predictivo, h de x igual 0, y ese modelo predictivo, h de x igual 0, se puede expresar, o contiene, perdón, solamente relaciones lineales en las variables de decisión, ya para la optimización, las cuales, como les decía, en este caso van a estar formadas tanto por las variables u como para variables x, porque ahora todo lo vamos a resolver mediante este algoritmo de optimización. Entonces podríamos representarlo de esta manera y entonces tendríamos solamente relaciones lineales, ¿ya? Y si ahora las restricciones de desigualdad las podemos identificar como solamente aquellas que restringen las variables de decisión, entonces vamos a tener un problema de optimización lineal tipo LP. Ricardo, levanta la mano y le doy la palabra. Cuénteme. Buenas, profe. Una consulta. Dígame. En optimización lineal, ¿no existen restricciones de desigualdad? Sí, existen. Vamos a ver ejemplos de aquello. Ya, perfecto. ¿Ya? Pero gracias por su pregunta, porque esto es una forma que se llama forma general. ¿Ya? Vamos a LP y le vamos a llamar forma general. La forma general de un problema de optimización lineal se ve así, ¿ya? Que vamos a que vamos a sacar el limpio de acá y que luego vamos a complementar esto con lo que de manera muy interesante, de hecho muy acertada, comenta Ricardo. ¿Ya? Lo siguiente. Problema de programación lineal va a ser aquel donde todas las relaciones, vamos a ver todas, ¿ya? Vamos a quizá pensar que también Ricardo, por supuesto que tiene razón, de hecho, van a existir también relaciones del tipo así, así, por ejemplo. Pero todas las relaciones que obtengamos, tanto la función objetivo como los modelos y las restricciones de desigualdad, que vamos a ver que entre comillas, porque después vamos a ver a qué me refiero, tienen que ser lineales con respecto a las variables. Las variables tanto x como u. ¿Ya? Si no, no es un problema LP y no sirve lo que vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces, para estos problemas, vamos a hacer entonces a estudiar un método de programación matemática que resuelve el problema LP, Linear Programming se llama. ¿Ya? Programación matemática es un nombre genérico que se utiliza para identificar todos los algoritmos que resuelven este problema. ¿Ya? Este es algo súper interesante que esta metodología,
aparece en el año 50 y algo, la que vamos a ver, que vamos a estudiar en este curso, que es uno de los que es una derivación del teorema, de un teorema que se llama teorema fundamental de la programación lineal, que un investigador de apellido Danzig en el año 56, si no me equivoco obtiene una metodología y obtiene ciertas condiciones que permiten entonces aplicar estos conceptos y poder resolver problemas de optimización. ¿Ya? Es una ciencia que igual es más o menos joven, ¿ya? Y en programación no lineal, de hecho, es aún más joven. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo ciertos elementos porque, bueno, ¿para qué les voy a contar más? Y spoilers si los vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, vamos a definir, ¿ya? Y como nuevamente agradezco la intervención de Ricardo, que un problema de programación lineal, ¿ya? El cual solamente entonces tiene relaciones lineales en X, vamos a definirlo como una forma estándar de esta manera que está acá, ¿ya? Entonces tenemos función objetivo, que va a ser un coeficiente, un vector de coeficientes, traspuesto, o un producto interior entre un vector de coeficientes, que generalmente se puede decir como un vector costo, por eso aparece la C, ¿ya? Multiplicado por las decisiones, por las variables, sujeto a un modelo lineal de igualdad, sujeto a un X que es mayor o igual a cero, ¿ya? El vector X. Recuerden que escalar, vector y vector. Ojo con eso. Ya, eso si quieren verlo, porque la idea es verlo desde todos los puntos de vista, porque acá la notación no puede ser un problema. ¿Ya? Si no nos gusta la notación matricial y vectorial, que yo creo que a esta altura ya, yo creo que deben estar un poco, eh, quizá como resignadas y resignados, que yo hago todo con notación matricial y vectorial, pero también se puede ver. Escalar, si quieren verlo como una forma más como expandida los términos, ese sistema de ecuaciones se puede entender de esta forma. Acá tengo la matriz A, acá está el vector X y acá está el vector B. ¿Ya? Ok, entonces fíjense que tendríamos entonces todas estas relaciones de igualdad. Por ejemplo, acá tengo M relaciones de igualdad, M, ¿están? ¿Ya? Y en este caso tengo N variables a determinar para el problema de optimización. ¿Ya? Entonces tengo un X que va a ir desde 1 hasta N y tengo unas relaciones de igualdad que van a ir desde la relación de igualdad 1 hasta la relación de igualdad M. ¿Ya? Y cada una de ellas va a estar asociada a una restricción de desigualdad de no negatividad, que se llama, que dice que las variables tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Ya? Esto es una forma estándar, lo que no significa que existan modelos lineales que no cumplan esta condición, pero la idea es que si no la cumplen, tenemos que transformarlo a esto para poder aplicar todo lo que vamos a ver. ¿Ya? Por eso, respondiendo a la pregunta un poco de Ricardo, básicamente, si es que hay restricciones de desigualdad, lo que hay que hacer es transformarlas en algo de tal manera que queden así. Y les voy a enseñar cómo, de hecho. Y si quieren verlo aún más expandido este problema, básicamente sería de esta manera, ya donde tienen entonces la función objetivo, entonces sería la ponderación de las decisiones, todas las decisiones, incluidos los U y los X, por cada uno de los costos asociados a estas decisiones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la temperatura no aparece dentro de esta función objetivo? Bueno, entonces el C es 0, porque no aparece. ¿Ya? Pero también se puede describir de esta manera genérica, ¿ya? De manera estándar. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos M relaciones, ¿ya? Que lo que hace es relacionar N variables de optimización con relaciones de igualdad. Y cada una de ellas entonces tiene una relación de no negatividad. Una pregunta que debiese aparecer acá tiene que ver, y que es súper importante para entender el problema de optimización aplicado tanto a la programación lineal como a la no lineal, es cómo es N con respecto a M. ¿Ya? N corresponde al número de X y M corresponde al número de igualdades. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es N con respecto a M? ¿Es mayor, igual o menor? ¿Ya? Entonces, para responder a esta pregunta, tenemos que identificar qué es lo que hacemos cuando optimizamos. Cuando optimizamos, encontramos condiciones que mejoran funcionales. Y para encontrar condiciones que mejoran funcionales, necesitamos la libertad de poder encontrarlas, necesitamos tener cierto grado de movimiento, de flexibilidad. ¿Ya? Matemáticamente, eso implica que tengo que tener más variables que ecuaciones, porque de lo contrario, no tengo la libertad de mover las cosas. Al contrario, estoy como
apretujado, estoy como encasillado en unas relaciones de igualdad que las cuales no me puedo mover. Entonces, eso implica que el número de incógnitas tiene que ser siempre mayor al número de relaciones de igualdad. Si son iguales, estoy resolviendo un problema de simulación. Si yo, por ejemplo, considero ese, entonces estoy pensando en un problema de simulación. Y si el número de incógnitas es menor al número de relaciones, entonces estoy hablando de un problema que no tiene sentido, porque está sobredeterminado. Entonces o hay relaciones que son LD, o hay relaciones que son incoherentes entre ellas, o sea, que son contrapuestas, y eso no tiene solución. Entonces, vamos a trabajar con aquellos problemas, entonces, tales que tenemos problemas que son así, más anchos que largos, que tenemos más variables que ecuaciones, para entonces poder tener la libertad de resolver este problema. Dicho de otra forma, entonces, estas relaciones de igualdad van a ser así. Así, van a tener entonces acá un vector grande y eso va a ser igual a un vector chico. ¿Ya? Porque tenemos que tener menos ecuaciones que incógnitas. Y recuerden que en un sistema lineal, para la matriz de coeficientes constantes, las columnas representan las incógnitas y las filas representan las ecuaciones. Entonces vamos a tener un sistema más ancho, ¿ya? Porque tenemos grados de libertad. De hecho, uno podría acá gráficamente identificar dónde están los grados de libertad. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, si yo digo, básicamente podríamos, vamos a dejarlo a escala, así. Entonces, ¿qué puedo decir? Que si yo particiono este vector de X justo en el tamaño de las m ecuaciones, entonces tenemos un sistema de m por m. ¿Ya? Porque básicamente todas estas que están acá representarían las variables dependientes y todas estas corresponderían a las variables independientes, que son aquellas que me permiten entonces tener libertad de moverme. Entonces sería algo así como los grados de libertad. ¿Ya? Entonces los grados de libertad podríamos entenderlo, para un problema de optimización, como la relación que existe entre el número de variables, n, y el número de relaciones de igualdad, m. Y ese número tiene que ser siempre positivo, porque de lo contrario no puedo resolver un problema de optimización, porque no tengo la libertad de optimizar nada. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe, sí Ya, se entiende. súper. Gracias, Nicolás. Ya, entonces, ¿qué pasa si es que, tal como dice Ricardo, tenemos restricciones de desigualdad? Como la que ustedes pueden observar acá. ¿Ya? ¿Es parte de los problemas de optimización tipo LP un problema que tiene ''esta forma? Sí. Ya, por supuesto, ojo, aquí también hay A, por ejemplo, X es igual a B. Ya, por ejemplo, pongámoslo así, AX es igual a prima BX más estas restricciones de desigualdad. ¿Ya? Aplica para lo mismo. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, nos encontráramos con un problema de optimización lineal que tiene esas características, para aplicar todos los algoritmos que vamos a ver en el curso de LP, tenemos que transformarlo en una forma estándar. ¿Cómo es la forma estándar? Bueno, estándar. Bueno, estándar. ¿Cómo es la forma estándar? Básicamente lo que tendríamos que hacer es llevarlo hasta un problema del tipo, voy a borrar estas porque asumiendo que esas se van a mantener constantes, las restricciones de igualdad, tendríamos que llevarlo a algo de tal manera de que esto fuese un min, CD traspuesto por X, a X igual a B, X mayor o igual que 0. Entonces, eso es un trabajo que habría que hacer previo a aplicar los algoritmos de programación lineal. ¿Ya? Y básicamente esto se podría hacer utilizando un concepto que se llama variables de holgura. ¿Ya? ¿En qué sentido? Fíjense lo siguiente. Si ustedes observan acá, estas son las relaciones de desigualdad. ¿Ya? Estas relaciones de desigualdad indican que esta combinación lineal de X tiene que ser menor o igual a un determinado valor, que puede ser 0 incluso. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Que si a esta relación, ¿ya?, yo le sumo una variable y1, ¿ya?, y esa variable y1 siempre hago que sea mayor o igual que 0, entonces, dependiendo de un valor de y1, esto va a ser menor a beta1 o igual a beta1. ¿Ya? Dicho de otra forma, si yo, por ejemplo,
transformo esa relación de desigualdad, la que ustedes están viendo acá, donde tengo la misma relación de desigualdad, pero le sumo ahora un y1, ahora eso lo puedo definir como una relación de igualdad, siempre y cuando diga que el y1 es una variable que tengo que determinar también, que se llama variable de holgura, que tiene que tener una relación mayor o igual que 0. ¿Qué pasa si es 0? Entonces querría decir que la relación es igual a beta 1. ¿Ya? Y entonces estaríamos en el caso donde esta restricción de desigualdad está activa. ¿Y qué pasa si y1, luego que resuelvo el problema de optimización, me da que el valor y1, por ejemplo, es igual a 5? Esto implicaría que a11 por x1 más a12 por x2 más más a1n por xn va a ser menor o igual a beta 1. ¿Por qué? Porque el y1 era igual a un valor positivo. Por lo tanto, si le resto, le quito ese valor positivo, entonces me va a quedar, esta igualdad se va a transformar en una desigualdad, puesto que va a ser menor al valor b1. ¿Ya? Entonces, si es que tenemos una situación como la que me preguntaba Ricardo, lo único que hay que hacer es transformar nuestro problema definiendo tantas variables de holgura, que se llaman variables y, como relaciones de desigualdad existan, y esas variables de holgura entonces transforman relaciones de desigualdad en relaciones de igualdad. Y luego la variable de holgura tenemos que restringirla de tal manera que sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Y entonces transformaríamos un problema en una forma no estándar en un problema estándar. ¿Ya? Y entonces podríamos observar que ahora este problema, que está a la derecha, tiene una forma que sería algo muy similar, sería min x, y, en este caso, c traspuesto por x a por, ahora sería un vector así probablemente, x por y es igual a b, y ahora tendríamos x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, y esta forma es la forma estándar. ¿Sí? ¿Se entiende, Ricardo, ahí? Súper bien, profe, muchas gracias. Vale, súper. Ya, ¿qué pasa, por ejemplo, si por otro lado tenemos las restricciones en la otra dirección? ¿Ya? Porque vimos recién que cuando teníamos un menor o igual a beta. ¿Qué pasa ahora si es que tenemos restricciones que son mayores o iguales a b? Y ojo, no son excluyentes esto con los otros casos. Si tenemos, como les decía, tendríamos, por ejemplo, a1, por ejemplo, x menor o igual a b, 1, y ahora a 2x mayor o igual a b, 2. Entonces, acá ocuparíamos variables de holgura, y para estos restricciones de desigualdad, pero en la otra dirección, podríamos aplicar restricciones que se llaman restricciones de excedente. ¿Ya? Y estas restricciones de excedente funcionan de la misma forma. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, me fijo en esta restricción, la primera, el resto son todas iguales, si a la combinación lineal de x, ¿ya? Yo le resto ahora una variable que se llama variable de excedente menos y1, tal que y1 es mayor o igual que 0, ¿ya? Entonces, cuando y1 valga 0, va a verificar, perdón, se va a verificar, disculpen, se me trabó la palabra, se va a verificar la relación de igualdad. ¿Ya? Y cuando y1 sea un valor mayor que 0, se va a verificar la relación de desigualdad. ¿Ya? Entonces, básicamente, podemos transformar un problema con restricciones de desigualdad en la otra dirección, agregando estas variables y, también que se parecen muchísimo a las de holgura, pero con un signo negativo, puesto que ahora la restricción va en el sentido opuesto. Se llaman entonces estas variables de excedente. ¿Ya? Y aplica entonces la misma idea. Y una vez que tenemos eso, entonces observen que ahora el problema se puede representar de manera estándar, al igual que en el otro caso, xy se traspuesto por x a xy es igual a b, xy a 0. Y entonces volvemos a tener la forma estándar. ¿Ya? Y entonces cualquier problema de optimización LP que tenga, aparte restricciones de desigualdad, mediante la definición de variables de holgura y o variables de excedente, va a poder llegar entonces a una representación estándar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, también tenemos variables libres? Imagínense, por ejemplo, que tenemos este caso que está en su forma estándar, y acá tenemos entonces ax es igual a b, pero ahora tenemos todas las restricciones en la variable x son de no negatividad, excepto, por ejemplo, x1, que es una variable libre, que puede tomar un valores tanto positivos como negativos. ¿Ya?
En ese caso, se pueden seguir dos caminos para transformar esto en un problema en forma estándar. Una de ellas es la definición de variables auxiliares, ¿ya? X1 se puede definir, como puede tomar cualquier valor, tanto positivo como negativo, se puede definir como la resta de dos variables positivas, V1 y U1. Si yo hago eso, entonces puedo reemplazar a continuación en mi sistema de ecuaciones, ¿ya? Y entonces me quedaría un problema que sería min, ¿ya? Y acá, por ejemplo, aparecería C1 por V1 menos C1 por U1 más, y aparecerían todos los otros términos, ya que me los voy a saltar, sujeto a, y aparecería entonces este A11 por el V1 menos A11 por el U1 más todo lo que aparece ahí, bueno, igual a B1 y así sucesivamente. Y ahora noten que la variable X1, que ahora se transformó en una variable U1 y una variable V1, puesto que está definida de esta forma, siempre esos elementos tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Por qué? Porque como hacemos esa resta, básicamente transformamos una variable libre en dos variables restringidas. Y entonces volvemos a la representación estándar. ¿Ya? Y la otra forma de trabajar con este tipo de problema, que es una forma que igual es súper útil, es básicamente despejar la variable x1. Porque al no estar restringida, puede tomar cualquier valor si es que yo conozco el valor de las otras variables, porque son relaciones lineales. Entonces lo que puedo hacer también es, por ejemplo, tomar cualquiera de estas relaciones de igualdad, tales que aparezca x1, tiene que aparecer x1, y despejarlo. Por ejemplo, yo tomé la relación I, que pertenece a el conjunto de restricciones. O sea, eso implica entonces que I va a ser cualquier valor que pertenezca al 1 hasta el m, tal que se tiene que cumplir que aparezca x1, pues si no, no lo puedo despejar. Entonces, con eso, entonces, básicamente puedo despejar el valor de x1, y una vez que lo despejo, lo puedo reemplazar en cada una del resto de las ecuaciones, incluido también el x1, y entonces mi problema disminuye en una dimensión en x y disminuye en una dimensión en las ecuaciones. Y volvemos a tener un problema estándar porque el resto de las variables son mayores o iguales que 0. ¿Ya? Entonces, distintas configuraciones de un problema de optimización que solamente tiene relaciones lineales en las variables, se puede llevar a representar como una forma estándar. ¿Ya? Y entonces básicamente con eso podemos tener una idea general de que la idea siempre cuando trabajemos es llevar un problema que planteemos como optimización con relaciones lineales a una forma estándar. ¿Cómo es la forma estándar? Por último, para recordarlo, ¿ya? La forma estándar entonces va a ser de un problema de optimización lineal, va a ser una representación minimizar el producto interior de un vector de costos para obtener unas variables x sujetas a una x es igual a b y un x es mayor o igual que 0. ¿Ya? Y entonces recuerden, si hay desigualdades, holgura o excedente, o si es que por ejemplo tenemos variables libres, entonces definir variables auxiliares, o en su defecto despejar. ¿Ya? Si tenemos una representación, por ejemplo, si x1 es menor o igual que 0, podemos definir un x1' como menos x1. Y de esa forma entonces trabajar con que x1' tiene que ser mayor o igual que 0 y entonces reemplazar esta relación en cada uno de los términos que está allá y vamos a tener la misma configuración. ¿Ya? En cualquier caso, cualquier relación lineal, que creo que se queden con la idea, la podemos transformar en eso. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo podemos encontrarnos con optimización lineal? ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos que tienen que ver fundamentalmente con el área donde se utiliza la optimización lineal. ¿Ya? No es un área que tenga mucho que ver con la ingeniería química. ¿Ya? Yo creo que por eso esta parte estaba en GIO. ¿Ya? Y la veía más la gente del departamento de industrias y eso. Porque básicamente la programación lineal se utiliza mucho en la planificación. ¿Ya? La planificación, porque la planificación aparece en las relaciones lineales. Básicamente por eso no la usamos mucho en la ingeniería de procesos. ¿Ya? Porque las relaciones que definen al final la linealidad o no, generalmente las podemos como identificar o resumir o caracterizar en
los modelos del proceso. Y generalmente los procesos en ingeniería química tienen modelos que son no lineales. Por lo tanto, requieren programación no lineal. ¿Ya? ¿Por qué eso? Ya lo habíamos conversado largo y tendido durante todo el curso. Cuando vemos simulación, desde ahí partimos hablando acerca de que en general las cosas son más bien no lineales. ¿Ya? Porque los balances tienen estas expresiones que multiplican variables, y ahí ya las cosas no lineales ya implican que no podemos resolver esto de manera lineal. ¿Ya? En cambio, en la planificación sí, las relaciones de planificación son bastante lineales. ¿Ya? Y aquí hay algunos ejemplos que les doy, como para que se entienda la idea. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos y va a quedar entonces una tarea para que ustedes trabajen asociado a la optimización LP. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplos tienen que ver, por ejemplo, con las determinaciones de los menús. ¿Ya? Y básicamente consisten, por ejemplo, en identificar, en este caso corresponde, el planteamiento de un problema de optimización tipo LP podría ser la determinación de un determinado menú, entendiéndolo como el número de raciones, ¿ya?, de n alimentos, ¿ya?, para cumplir una determinada demanda de m nutrientes, que cumple una demanda mínima de m nutrientes a un costo mínimo. ¿Ya? Entonces, si queremos verlo así, básicamente podríamos identificar que n correspondería a todos los posibles alimentos a escoger para una determinada dieta o menú. Imagínense que ustedes están a cargo de la planificación de un casino. ¿Ya? Entonces, como ingenieros generalmente industriales, por eso les digo que esto vamos a ver la parte como industrial, ya estamos planificando. Entonces, tenemos n posibles alternativas y cada una de ellas está asociada a una determinada ración, un número de raciones que se van a servir, por ejemplo. ¿Ya? M representan los elementos nutricionales que debemos satisfacer, en este caso los nutrientes, por ejemplo M. X1 a Xn podrían corresponder, para este ejemplo, a las porciones de cada alimento, ¿ya?, a las raciones de cada uno de los alimentos. ¿Ya? X1 representaría la ración del alimento 1 y Xn representaría la ración del alimento B. C podría ser el costo de cada ración del alimento, por ración del alimento, el costo unitario, por ejemplo, de cada uno de los alimentos. Y entonces podríamos definir que A y J representaría el aporte nutricional del nutriente iésimo, ¿ya?, por porción de alimento de J, del alimento J. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que, por ejemplo, si pensamos en un nutriente, por ejemplo, nutriente, imagínense ustedes, M igual el nutriente, por ejemplo, proteína, ¿ya?, la ingesta de proteínas mínimas que tengo que tener al día, pensamos que M proteína va a ser M igual 3, por ejemplo, nada más que para entender el concepto. ¿Ya? Entonces, si tenemos como alimentos zanahoria, tenemos como alimento manzana, porotos, ya que serían 3 alimentos, cada uno tiene asociado una determinada cantidad de proteínas por ración. Entonces, podríamos decir que la ración de zanahoria multiplicado por la cantidad de proteínas que tiene la zanahoria, ya entonces sería 3, o digamos directamente M mejor para que sea más fácil, M proteína o directamente P de proteína, entonces sería la APZ representaría la cantidad de proteínas que tiene la zanahoria, más la cantidad de manzana por la proteína que tiene la manzana, más la cantidad de porotos por la proteína que tienen los porotos, tiene que ser mayor o igual a la ingesta mínima de proteínas que requiero, al día, por ejemplo, si estoy determinando la ración diaria. Y básicamente eso implicaría que esto tiene que ser mayor o igual a la ingesta mínima diaria de proteínas que tengo que tener al día. Entonces, si se fijan, este modelo es un modelo lineal. Y así lo podríamos hacer para las proteínas, para los carbohidratos, para los lípidos, etc. Para los M nutrientes que quiero satisfacer. Entonces, cada una de las restricciones se vería así. La cantidad de raciones multiplicada por su cantidad de nutriente por ración me entrega entonces el nutriente que me daría ese determinado alimento. La suma de cada uno de estos alimentos me entregaría la ingesta. La ingesta tiene que ser mayor a la ingesta mínima. Entonces así plantearíamos nuestro modelo lineal,
¿ya? ¿Y qué queremos hacer? Queremos minimizar el costo del menú. Por lo tanto, tendríamos entonces que definir una función objetivo como el producto interior entre el costo por ración multiplicado por la ración de cada uno de los alimentos. ¿Ya? Y por supuesto que tenemos que tener claro que las raciones tienen que ser mayores o iguales a 0, porque no puedo tener raciones negativas. Entonces, esto es un problema de optimización lineal del tipo minimizar x c traspuesto por x a x mayor o igual que b, x mayor o igual que 0. ¿Qué tendría que hacer acá? Aplicar entonces, para transformar a forma estándar, definir variables de excedente, y entonces podría transformar esto en una forma estándar. ¿Sí? Ejemplo 1. Ejemplo 2, que fíjense que también tiene que ver con la producción. ¿Ya? Este es un problema que se llama problema de transporte, que es súper común. Ya si ustedes hicieron GIO probablemente lo hayan visto, si no, se los cuento yo. ¿Ya? Y que tiene que ver fundamentalmente con básicamente con determinar tomar una decisión asociado a la relación que existe entre el material que producen las distintas factorías, ya por ejemplo m factorías, el cual se tiene que distribuir a n en centros de distribución. ¿Ya? Entonces, X representaría la cantidad de material que viaja desde la factoría 1 hasta la tienda o el centro de distribución 1. Entonces, tendríamos que definir entonces distintos X para cada una de las factorías, las cuales van a ir a distintos lugares, destino. Entonces podríamos definir que sería X o-D, origen, destino. Entonces sería la cantidad, X o D sería la cantidad de un determinado producto que se produce en origen y que se tiene que llevar a un determinado destino. Siendo el destino estas tiendas de distribución, por ejemplo, y siendo el origen las distintas factorías que producen ese material. Entonces, si definimos, por ejemplo, que X y J, como les decía, representa la cantidad de material producido en la factoría I, entregado en la tienda J, si definimos WI como la cantidad total de material producido en cada una de las factorías, o sea, cada una de estas factorías produce W, W2, WM-1 y WM. Y si definimos nu sub J como la cantidad total de material que se requiere en ese J, o sea, acá estaría nu1, nu2, nu-n-1 y nu-n, ¿ya? Entonces lo que podríamos hacer es definir la cantidad que tenemos que transportar de cada factoría a cada tienda, de tal manera de que la factoría entregue toda su producción y cada una de las tiendas, entonces, reciba todo lo que necesita. ¿Ya? Y eso minimizando el costo de transporte desde un determinado origen a un determinado destino. Porque claro, la idea entonces es quizá privilegiar, utilizar, o sea, considerar el transporte de factorías que están cercanas a centros de distribución. O sea, la idea entonces sería minimizar el costo de transporte. Entonces, ese problema de optimización se ve de esta forma. Donde ¿qué tenemos? Tenemos que la cantidad, la cantidad para cada una de las factorías, ¿ya?, que entregan a cada uno de los distribuidores tiene que ser igual a la cantidad total que está produciendo la factoría. ¿Y eso cómo se ve? Eso se ve de esta manera, como esta ecuación de igualdad. Básicamente que dice que el transporte que se genera en la factoría 1, cuando yo lo sumo con respecto a todos los centros de distribución, tiene que darme igual a la cantidad total que produzco. Y si es que lo veo desde el punto de vista de los distribuidores, entonces sería la cantidad que recibo de todas las factorías, ¿ya?, tiene que ser igual a la cantidad que yo requiero para funcionar. ¿Ya? Y eso es para todos los distribuidores. Y por supuesto, todos los materiales que yo transporto tienen que ser mayores o iguales que 0. Y aquí entonces tendríamos que la función de costo correspondería a la suma de los costos de transporte de los materiales desde todas las, en este caso, factorías, hasta todos los distribuidores. Y esto es un problema que sería un problema que se podría transformar a C traspuesto por X. Probablemente el X sea un poco distinto, porque en este caso el X habíamos dicho que era un vector, y en este caso el X parece ser una matriz. Habría que transformarlo. Una transformación de matriz a vector. Por último, para concluir los ejemplos, y entonces darles paso a terminar la clase y básicamente los ejemplos que les dejo de tarea, ¿ya?
Por ejemplo, hay otro que tiene que ver con la planificación, pero ahora de un inventario. Imagínense que ustedes tienen acá un warehouse, un galpón, ya que tiene una determinada capacidad de almacenamiento de un commodity determinado. ¿Ya? Entonces, el problema corresponde a definir la cantidad de compra y venta del material, de un commodity, porque este material recibe, por ejemplo, compra a distintos proveedores, ¿ya? Y vende a distintos elementos, a distintas personas, un determinado commodity. Ya vamos a ponerlo S, cell, de S de cell. Y básicamente, por ejemplo, el problema consiste en, para un determinado horizonte de tiempo, digamos, y por ejemplo, un mes, 2 meses, hasta, por ejemplo, 10 meses, identificar cuánto compro en el mes, cuánto vendo en el mes y cuánto mantengo como inventario en el mes, de tal manera de no superar la capacidad de almacenamiento, ¿ya? Y básicamente de mejorar mi ganancia, entendiendo que el precio, el costo unitario de almacenaje, tiene un determinado valor para un determinado periodo, por ejemplo, R sub I, para un determinado periodo, y cuando yo vendo en un periodo determinado, tengo un determinado valor, un PI, y tengo un costo de compra asociado en el periodo 1. Entonces, si yo defino el inventario al comienzo del periodo I como XI, la cantidad que se vende durante el periodo como S, y la cantidad que se compra como U, entonces el problema se trata de maximizar la ganancia, en este caso minimizar los costos, y los costos serían la suma de lo que vendo en cada periodo, menos lo que me cuesta mantener las cosas, el inventario en cada periodo, menos lo que tengo que gastar para comprar. ¿Ya? Y esto es sujeto a que el inventario en el periodo siguiente tiene que ser igual al el inventario en el periodo actual, más lo que compro, menos lo que vendo. Un balance de materia. Para todos los periodos, y por ejemplo, no sé, por el ejemplo que yo les muestro, dice que el inventario siempre tiene que ser menor o igual a la capacidad, y hay dos condiciones extra que se pueden agregar. Por ejemplo, que en el mes N, el inventario tiene que ser 0 porque tengo que desocupar el galpón, sería entonces eso. Y finalmente, que al principio el galpón está vacío. Entonces, ¿cuáles serían las variables de decisión? Cuánto mantengo en el inventario, cuánto vendo y cuánto compro. ¿Ya? Y esto es un problema que es un problema lineal, porque las restricciones son lineales y las variables a decidir tienen solamente relaciones de igualdad. ¿Ya? Entonces, con esto entonces tendríamos la maximización del beneficio, y bueno, ahí tienen el ejemplo que les sirve para que puedan trabajar. ¿Ya? Y ahora lo que vendría sería algunos ejercicios que se los dejo de tarea. Me los pueden preguntar y yo con gusto les voy a responder. Y entonces mañana no hay ayudantía, ya porque estamos viendo materia nueva, entonces les pido que vean estos ejercicios, los intenten resolver ustedes, y si tienen dudas, nos escriban a los ayudantes y a mí, con copia a mí, y les vamos a responder. ¿Ya? Y esas dudas las voy a subir al aula también para que el resto pueda también conocer de qué se trata. ¿Ya? Entonces, los ejercicios son, primero, transformar estos problemas en una forma estándar, ¿ya? Como les había comentado, y después aparecen dos ejemplos de modelado. ¿Ya? Dos problemas que básicamente consisten en plantear los problemas de programación lineal y transformarlos en su forma estándar. ¿Ya? Entonces se los dejo esto de tarea, y la próxima clase vamos a ver algoritmos de programación lineal. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda que quieran hacerme a continuación? Profe, ¿le puedo preguntar Dígame, algo en particular del MATLAB ahora después de la clase? dígamelo. Sí, sí. No, es que tendría que compartir pantalla, pero por eso después si no hay problema. No, si quieres puede, o sea, mira, lo que podemos hacer es terminar la clase acá, paramos la clase, y entonces quienes quieran quedarse y discutir pueden hacerlo, y quienes se tengan que retirar pueden hacerlo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso, con esto terminamos la clase grabada, y entonces Diego ahí me puede compartir y eso. Muchas gracias.